yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, es decir, va a tener un gran precio, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Los ubico rápido en el contexto de esta escritura. El profeta Jeremías está profetizando la caída de Jerusalén, la derrota del rey Sedequías, quien era el que estaba gobernando en ese momento, un descendiente del linaje de David. Y la nación se ha corrompido, le ha dado las espaldas a Dios, han adulterado espiritualmente, adorando otros dioses o dioses falsos, cayeron en la idolatría, ofrecieron a fuego sus propios hijos a un dios llamado Moloc, un dios de las naciones paganas. O sea, el pueblo de Israel sí se había corrompido en extremo. Así que el profeta Jeremías, de parte de Dios, está dándole al rey, a los príncipes, a los sacerdotes, a los jueces, a los otros profetas que profetizaban que no iba a pasar nada, profetizaban mentira, no profetizaban de parte de Dios. Entonces el profeta Jeremías tiene un mensaje confrontativo contra toda la nación, desde el rey hasta el más pequeño en la nación. Y él está diciendo que es difícil de escapar de la invasión que viene de parte de los babilonios. Nabucodonosor era el emperador de los babilonios en ese momento. Así que el profeta Jeremías de parte de Dios dice, no van a escapar, van a ir prisioneros al cautiverio, etcétera. Y el rey y junto con la nación van y piden ayuda del faraón, pidiéndole a Egipto que les ayude a defenderse de el rey babilonio, cuando ellos tenían la respuesta. ¿Y cuál era la respuesta o la solución a esa situación? Era arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Si ellos se arrepentían y se volvían a Dios, el Señor iba a detener ese juicio contra ellos. Pero la nación, en vez de volverse a Dios, va y busca ayuda en el hombre, en el faraón, en un imperio que los había esclavizado por más de 4 siglos, hacía muchos años atrás. Ellos van y piden ayuda. Y ante esa ayuda, el rey faraón viene, pero por razones de Dios, el faraón y su ejército se va. Y el reino de Jerusalén, de Judá, se queda sin ayuda. Y finalmente la nación, la ciudad de Jerusalén cae, los muros de la ciudad son destruidos, el templo es quemado, al rey Sedequías lo capturan con todos sus hijos, degollan a sus hijos delante de él. O sea, él vio cómo degollaron a todos sus hijos y después de haber hecho eso, le sacan los ojos al rey Sedequías y se lo llevan prisionero. La palabra del profeta Jeremías sí se cumplió. Pero en ese momento entre que él dio la palabra profética y el cumplimiento de esa palabra profética, ocurrieron muchas cosas. Una de ellas es que echaron preso al profeta Jeremías, lo llevaron prisionero, le dieron una paliza al pobre profeta y después lo echaron a la cárcel. Después de eso, las personas que defendían al profeta Jeremías fueron delante del rey y le pidieron que lo sacaran. Entonces lo sacaron de la cárcel y lo dejaron que anduviera libre en el patio de la cárcel. Pero de nuevo otros van y le dicen al rey, no, este Jeremías solo está profetizando cosas malas, y lo meten en una cisterna, en un pozo, diríamos, en un pozo, pero ya no había agua en ese pozo. Lo único que había era lodo. Entonces dejan caer al profeta Jeremías ahí y se va casi hasta la cintura de lodo. Y aparece en escena este hombre que se llama Ebed Melech, que interesantemente no era judío, era un etíope, era un negrito de Etiopía. Y este etíope
no siendo judío, no siendo del pueblo de Israel, va delante del rey y aboga por el profeta Jeremías. Entonces el sacerdote, el rey Sedequías, le dice a este Eded-Melech: ok, busca 30 hombres que no se den cuenta los que lo echaron ahí y rescátalo. Y lo sacan al profeta Jeremías. Ese es el contexto de estos versículos que acabamos de leer. Antes de que la nación cayera en manos de los babilonios, el Señor le da esta palabra al profeta Jeremías para que se la diera a este hombre. Y de nuevo vamos al capítulo 39. Vino palabra del Señor, verso 15, a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel. Ya no estaba en el pozo ese lleno de lodo. Y le dice: ve y habla con Ebed-Melech, un etíope. Y el Señor le dice en el verso 17: pero en aquel día, y ahí es donde me quiero detener con ustedes hoy, en aquel día. Digamos todos: en aquel día. Ahora, ¿qué es aquel día? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Qué representa aquel día? Aquel día es un tiempo, una temporada que por supuesto no ha venido, no ha pasado. En aquel día no ha sucedido. En algún momento, en aquel día puede referirse a algo que pasó en el pasado, valga la redundancia, pero de acuerdo al contexto es un momento que todavía no ha ocurrido. ¿Y a qué se refiere en aquel día? Al día cuando los babilonios iban a entrar a la ciudad de Jerusalén, la iban a quemar, iban a matar a toda la gente, se iban a llevar cautivos a los más fuertes, a los pobres los dejaron ahí en la ciudad viviendo en las ruinas. Y ya les conté lo que hicieron con el rey Sedequías, sus hijos, etcétera. Era un día de calamidad, era un día de destrucción, era un día de angustia, era un día de dolor. En ese día, dice el Señor, en aquel día, cuando eso suceda, el Señor le da a este hombre 3 promesas que las veremos en unos minutos. Pero fíjense ustedes que en la Biblia aparecen momentos en los que el Señor dice, por ejemplo, que vamos a tener un día de conflicto. Vamos a tener un día de conflicto. Todos vamos a enfrentar algún día de conflicto en nuestra vida. ¿Y qué es un conflicto? Una batalla, una presión, una dificultad. Pero el Salmo 21 dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. Y me encanta cómo dice: el nombre del Dios de Jacob te defienda. Ahora, uno dice: ¿y qué hago con el nombre? Yo necesito a la persona que me venga a defender. Es que, mis amados hermanos, en relación a Dios, si tenemos el nombre, tenemos a la persona. Así que el Señor le dice aquí por medio del salmista: el nombre del Dios de Jacob te defiende. En otras palabras, el Dios de Jacob, la persona, el poder, la grandeza, la virtud del Dios de Jacob te defienda en el día del conflicto. Otros vamos a tener el día de fin de plazo. Puede ser el fin de plazo para una situación difícil o adversa. Un juicio, una amenaza, una demanda, una deuda, una cita médica, una operación, un dictamen médico. Todos en algún momento hemos enfrentado o enfrentaremos el día de fin de plazo, que se acaba el tiempo. Y después de eso no sabemos lo que va a suceder. ¿Me estoy explicando? El día del mal. La Biblia habla del día del mal. En el Salmos capítulo 27, verso 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Mis amados hermanos, todos en algún momento, de una u otra manera, enfrentaremos el día del mal. Pero no temamos, porque el Señor dice que en el día del mal Él nos esconderá en su tabernáculo. Dice: me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Es decir, nos pondrá en un lugar
tan alto que nada o ningún tipo de amenaza nos podrá alcanzar, porque el Señor nos tiene bajo resguardo. Así que el día del mal lo vamos a enfrentar en algún momento. El día del mal tiempo. El día del mal tiempo también ocurre. Salmos capítulo 37, verso 18 y verso 19 dice: conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. No van a ser avergonzados en el mal tiempo. Ahora escuche esto, hermano. A veces nosotros estamos orando: Señor, líbrame de ese día del mal. Pero no vamos a ser librados del día del mal. Lo vamos a enfrentar. Pero en el día del mal el Señor nos guardará. ¿Alguien dice amén? Porque así es. Si usted está orando: Señor, no, yo no quiero pasar eso, lo vamos a pasar. Lo querramos o no, lo vamos a pasar. Pero cuando lo pasemos, no vamos a estar solos. La providencia divina se manifestará de formas diferentes para ayudarnos. Otro episodio, hablando de aquel día. Estoy haciendo uso de varias expresiones en la Biblia que describen aquel día. Aquel día puede ser también el día de las malas noticias. No sé cuántos hemos recibido malas noticias. ¿Alguien ha recibido malas noticias? Y no hay nada malo en recibir malas noticias. O sea, es malo desde nuestra perspectiva humana. Pero no se nos olvide que el Señor está en control de todo. Yo estaba haciendo un viaje este fin de jueves y viernes en la ciudad del Rama, en un evento para pastores. Y cuando llegué a casa, mi esposa me recibió con una mala noticia. Uno no se programa y dice: bueno, este día voy a tener una mala noticia. O dentro de tantos días voy a tener una mala. Uno se levanta y uno no está pensando en mala noticia, ¿sí o no? Pero la mala noticia va a llegar. ¿Qué vamos a hacer en el día de las malas noticias? Bueno, dice el Salmo 112, versículo 7, hablando del varón que confía en Dios, no tendrá temor de malas noticias. Recuerde lo que dice: no tendrá temor de malas noticias. No dice no tendrá malas noticias. Dice que en medio de las malas noticias no tendrá, ¿qué cosa? Temor. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Entonces no es que no vamos a tener malas noticias, solo que en las malas noticias, en aquel día de malas noticias, nuestro corazón estará confiado en el Señor. No vamos a tener temor en el día de las malas noticias. El día de lo inesperado es muy parecido al día de las malas noticias. Es algo inesperado, usted no lo planeó, usted no se programó. Es algo inesperado, algo que usted no tenía planificado. El día de la angustia. En aquel día se puede incluir el día de la angustia. Salmo 50, verso 15 dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 59, 16 dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Y Salmos 86, verso 7 dice: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. En aquel día incluye también el día del quebranto, el día de la hambre, del hambre o la escasez, y ya vimos que en los días de hambre seremos saciados. Pero está en aquel día, incluye también el día malo. Está el día de malas noticias, está el día del mal, del pecado o de la perversión, pero está el día malo. Y en el día malo, Salmos 41, verso 1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. En el día malo lo vamos a enfrentar, pero el Señor nos librará. El día de la adversidad está incluido también dentro en aquel día. El día de la adversidad, Salmos 49, verso 5 dice: ¿por qué he de temer en los días de adversidad?
Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare, ¿por qué he de temer en el día de la adversidad? En aquel día incluye el día de temor. Y en el día de temor, Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo. O sea que vamos a sentir temor. Pero en ese día que sentimos temor, vamos a confiar en el Señor. Está el día de aflicción. Está el día cuando clamamos al Señor y hay momentos cuando clamamos y pareciera que Dios no responde o no quiere saber nada de nosotros. Pero en todos estos tiempos, en todos estos días, siempre vamos a ver la mano del Señor. En la Biblia, mis amados hermanos, si ustedes pueden tomarse esa tarea si gustan, ustedes van a encontrar una gran cantidad de referencias en cuanto a la expresión en aquel día. Si ustedes buscan en una concordancia o en un diccionario bíblico o en su aplicación de Biblia, usted puede escribir en aquel día y se sorprenderá la cantidad de veces que aparece en la Biblia la expresión en aquel día. Yo encontré muchas, pero quiero solamente usar dos que son para mí las más fuertes, diría yo. Juan capítulo 16, verso 23 dice, en aquel día, ¿y quién está hablando? Está hablando Jesús. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo daré. ¿En qué contexto está Jesús usando esas palabras? En el contexto cuando Él está hablando de que les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. Y dice Jesús, no se preocupen, no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar otro Consolador. Y esa palabra otro es uno igual a. No es diferencia, no hay diferencia entre Jesús y el Espíritu Santo. Jesús dice, les voy a dejar otro Consolador, uno que es igual a mí. Así que en ese contexto en el que Jesús está por irse, está despidiéndose de sus discípulos, Él les dice en aquel día. ¿Y a qué se refiere con aquel día? Se refiere al día en que el Espíritu Santo habría de venir sobre los creyentes. Y aunque nosotros no estamos, por obvias razones, en el día del aposento alto, pero toda persona que recibe a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo viene a morar y a habitar en su vida. Así que para nosotros también se cumple ese versículo cuando Jesús dijo, pero en aquel día. En aquel día se refería al derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero después de eso se refiere a todos los días o a cualquier día de la historia donde haya un ser humano que se rinde al señorío de Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y reconoce que necesita un Salvador. Ese es Jesús. En ese momento el Espíritu Santo viene sobre él. Y para esa persona la promesa es, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. En aquel día. Por eso le digo, hay una gran cantidad de referencias en la Biblia sobre esa expresión en aquel día. La segunda que quiero usar hoy es Juan capítulo 16, verso 26. Y escucha lo que dice. En aquel día, repitamos todos, en aquel día. Dice, en aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Miren qué poderoso esto. ¿En qué contexto Jesús está usando esas palabras? En el contexto, después de haber hablado que el Espíritu Santo iba a venir, Jesús dice, la tristeza, el gozo de ustedes se va a convertir en tristeza, porque por haber creído en mí, el mundo los va a rechazar. La gente se va a burlar de ustedes, la gente los va a menospreciar, los van a matar, los van a perseguir, los echarán en la cárcel por cuanto han puesto su fe en mí, etcétera, etcétera. Es en ese mismo contexto que Jesús termina diciendo, en el mundo tendréis. ¿Qué cosa dijo Jesús?
En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicciones, pero, gritemos todos, pero, porque ese pero le da vuelta a la tortilla. Ese pero le da vuelta a la página y dice, van a tener aflicción, pero cambia el panorama. Confíen, yo he vencido al mundo. Me encanta lo que la versión amplificada en inglés, cómo tradujo esa expresión, porque yo he vencido al mundo. Me fascina lo que dice. Lo transcribió de esta manera, o lo tradujeron de esta manera. Es, yo le he quitado todo poder al mundo y no los puede dañar. Es increíble. Así que en ese contexto de que vamos a tener aflicciones, Jesús se refiere en aquel día. ¿A qué día se refiere? A todos los que acabo de mencionar. El día de la angustia, el día de la aflicción, el día del quebranto, el día del mal, el día de la maldad, el día de la enfermedad, el día de las malas noticias, el día de la dificultad. Todos en aquel día, dice Jesús. Vamos a decirlo todos otra vez. En aquel día. Y miren qué tremendo. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Yo no sé de la lista que describí hoy, de lo que incluye en aquel día, no sé en cuál de esos usted se encuentra. Le quiero decir que en cualquiera de esos días que usted se encuentre, le puedo asegurar que Jesús está intercediendo por usted delante del Padre. Y yo sé que la religión tradicional nos dice que es María, y respetamos y honramos a María porque ella es la madre de la humanidad de Jesús. Ella no es la madre de Dios, y no voy a entrar en ese detalle ahora, pero honramos que ella es la madre de la humanidad de Jesús. Es una mujer virtuosa, temerosa, humilde, sencilla, y todos deberíamos de seguir el ejemplo de humildad de esta mujer. Pero María no intercede por nosotros. Los santos no interceden por nosotros. Los papas no interceden por nosotros. Los pastores no interceden por nosotros. Los misioneros, los apóstoles, los profetas, nadie intercede por nosotros delante del Padre. El único que intercede delante del Padre es Jesús. Y sí, vale dar un aplauso al Señor. Y Jesús intercede, ruega por los que han creído en Él. No es por todos, es por los que han creído en Él. ¿Y cómo intercede Jesús? No es que va como algunas mamás interceden por los hijos delante del papá. Dale permiso. Mira que es tu niña o es el bebé de la casa. Me estoy explicando. A ver, ¿cuántos me están agarrando el hilo? Es lo que estoy hablando. No estoy hablando de esa Señor, por favor, dale, Señor, sí, es buena onda. Él le gusta ayunar. Y mira que ofrenda, y ofrenda bien. No. Jesús no hace. Esa no es la intercesión de Jesús. Cuando usted y yo, en aquel día, que incluye el día del mal, el día de malas noticias, el día malo, el día de dificultad, etcétera. Cuando usted y yo venimos delante del Padre y pedimos, Señor, ayúdanos. Señor, no sé cómo voy a enfrentar esto. No hay en mí fuerza para enfrentar lo que está delante de mí. Señor, no sé cómo voy a enfrentar esta adversidad o estos enemigos o estos adversarios, no sé. Y ahí estamos nosotros pidiendo sabiduría y pidiendo fuerza y ánimo para poder perseverar día a día mientras estamos enfrentando ese día. Es en ese momento que Jesús intercede por nosotros. Y la manera más hermosa en la que Jesús intercede por nosotros es, Él está a la diestra del Padre.
está ahí a la derecha del Padre. Y Jesús solo puede mostrar sus manos horadadas, sus pies, su dignidad, su virtud. En otras palabras, Jesús diciendo a su Padre: papá, estoy aquí, sentado a la diestra tuya, por amor a ese que está clamando. Porque la Biblia dice que Jesús menospreció los deleites de este mundo y abrazó la cruz. Menospreciando todo, abrazó la cruz y sufrió. Y dice, poniendo el gozo delante de él. ¿Saben ustedes quiénes eran el gozo? Cuando Hebreos dice que él puso el gozo delante de sí. El gozo ahí no es un sentimiento. El gozo es un grupo de personas de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, de todo color, de todo tamaño, de toda posición, toda persona, hombre o mujer, que de todas las naciones de la tierra, de todos los tiempos, han creído en Jesús. Antes de nosotros recibir a Jesús, Jesús ya nos veía a nosotros. Veía nuestros rostros clamando al Padre. Jesús veía nuestra vida en obediencia, caminando al Señor. Jesús nos veía amando a Dios. Jesús nos veía compartiendo a otros de nuestra fe en Él. Ese fue el gozo que sostuvo a Jesús en la cruz del Calvario. Así que cuando Jesús está ahí a la diestra de su Padre, le está diciendo: papá, estoy aquí por causa de ellos. Ellos creyeron en mí, y si creyeron en mí, han creído en ti. Es por eso que en las dos ocasiones que leí ahorita, Juan capítulo 16, Jesús dice: y yo rogaré al Padre por vosotros. Pero también dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Vamos a dar un aplauso a Jesús, nuestro intercesor eterno. Terminemos con Jeremías 39, verso 17. Y he aquí las tres promesas que Dios le dio y que son para usted hoy día, son para nosotros. Que el Señor le dio a este hombre, Ebed-Melech, un etíope. Eso es un ejemplo de que el evangelio, la salvación, no es para las personas que se creen mejores que otros o se consideran santos o perfectos. Es para toda persona. En ese momento los judíos pensaban que el reino de Dios y los planes de Dios era solo para ellos, solo para los judíos. Pero este hombre etíope, un pagano de una nación pagana, creyó en Dios. Es un ejemplo de lo que hoy sucede. Todos los que creemos en Cristo, sin importar de dónde venimos, nuestro trasfondo, nuestro origen, si creemos en Jesús, Él perdona nuestros pecados, nos cambia, nos transforma, nos hace hijos de Dios y nos hace herederos de Dios y coherederos con Él. Verso 17. Pero en aquel día, número 1, yo te libraré. ¿Sabe qué pasó? Este hombre fue literalmente librado por el Señor. Yo te libraré. Número 2, no serás entregado en manos de aquellos a los que tú temes. No vas a ser entregado. Los que te persiguen no pondrán sus manos sobre ti. Es lo que está diciendo el Señor. Y puede ser que algunos de nosotros hoy día no le tememos a personas, pero puede ser a circunstancias. Puede ser a un episodio, a un momento, a una situación en nuestra vida, a un problema, a una necesidad, a una enfermedad, no sé. Pueden ser muchas cosas. Así que el Señor le dice a este hombre, Ebed-Melech: no serás entregado en manos de aquellos. Y le agrego esto: no serás entregado en manos de aquello a lo que tú le temes. ¿A qué le temes tú? ¿Qué es lo que te causa temor en tu corazón? ¿Alguno de los días que mencioné? ¿Alguno de esos días? ¿El día del conflicto?
el día de fin de plazo, el día del mal, el día del mal tiempo, el día de malas noticias, el día de lo inesperado, el día de la angustia, el día del quebranto, del hambre o la escasez, el día malo, el día de la adversidad, el día del temor, el día de la aflicción. No sé, ¿a qué le temes? Pero el Señor le dice a este hombre: no echarán mano de ti, te voy a librar, te voy a guardar de aquellos a los que tú le temes. Y finalmente el Señor le da esta otra promesa categórica: no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Verso 18: porque ciertamente te libraré. En otras palabras, que no te quede la menor duda, te libraré. Y no caerás a espada, sino que tu vida será por botín. En otras palabras, tu vida tendrá un gran valor delante de las personas. Y miren cómo termina ese versículo: porque tuviste confianza en mí. ¿Cuántos aquí confiamos en el Señor? Bueno, si confiamos en el Señor, en aquel día el Señor nos guardará, el Señor nos defenderá. El Señor va a velar por nosotros. El Señor va a hablar por nosotros. El Señor nos pondrá en gracia. El Señor nos va a defender. El Señor va a confundir las lenguas y las mentes y las vidas de aquellos que traman mal contra nosotros, los hijos del Señor. Van a caer en sus propias trampas, en el lazo que tendieron para que tú y yo caigamos. Ellos caerán en el hoyo que cavaron, donde nos pensaron ver hundidos, arruinados, acabados. En ese hoyo que ellos cavaron, ellos caerán. En aquel día veré a mi Señor. Y no estoy hablando del día que voy a ir a la presencia del Señor. Me estoy refiriendo en aquel día, a cualquiera de esos días, a cualquiera de esos momentos, donde tú estés hoy parado, el día que te esté tocando vivir hoy. Por cuanto has confiado en el Señor, Él te librará. Me encanta lo que la Escritura dice en Proverbios capítulo 9, verso 10: en ti confiarán los que conocen tu nombre. De nuevo, no es solo el nombre, es la persona, es el carácter, es la gloria, es el poder, es la virtud, es la grandeza, es la belleza del nombre de esa persona. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. La Biblia también dice que ninguno de cuantos confían en el Señor serán avergonzados. Nadie que confíe en el Señor, hermano, será avergonzado.